Shalom, bienvenidos a Lel, bienvenidos a Israel. Es para nosotros una inmensa alegría poder colaborar desde aquí en esta cumbre mundial sobre la sociedad de la información. En un momento tan crucial, histórico, que todos estamos viviendo, toda la humanidad, bajo el terrorismo, bajo la sociedad de la información, cosas buenas y cosas malas. Paralelamente todo sucede. Un mundo que brinda muchas oportunidades y que debemos ayudar a que esas oportunidades también lleguen a donde aún no han llegado. Y justamente la sociedad de la información, de la comunicación, de la cual disponemos como nunca antes en la historia, nos puede brindar esos elementos. Para ello debemos tener la sabiduría de cómo hacerlo. No es suficiente con tener tecnología, con tener grandes comunicaciones, o lo mismo como tener riqueza, sino que debemos saber cómo utilizarla para alcanzar justicia, para alcanzar paz, para que este mundo sea un lugar en el cual toda la humanidad pueda desarrollarse en forma armónica y justa. Me envían ustedes una pregunta sobre la cual quieren que basemos nuestra disertación. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo encontrar lo que nos une? Y si es que hay algo que nos une. O sea, ese es todo el desafío. Y es sin duda una gran pregunta, y es la pregunta. Es decir, primero descubrirlo y luego ver la forma de cómo realmente poder implementarlo. Antes que nada, por supuesto que hay algo que nos une. Y lo único que puede unir a los hombres es un objetivo en común. Cuando los hombres poseen objetivos en común, forman caravanas, forman cadenas que trascienden el tiempo, que trascienden los intereses egoístas y momentáneos y se unen en pos de ese objetivo. Nosotros vemos que a lo largo de la historia los diversos grupos humanos han buscado eso. Pero no es suficiente que un grupo solamente piense en sí mismo. Es decir, nadie puede ser feliz si a su alrededor no hay felicidad. Y eso lo descubrimos en esta nuestra época con la ecología. Vemos con la ecología que no es suficiente pensar en el momento, no es suficiente pensar en la limpieza de mi entorno, sino que debo proyectar y ver más allá. O sea que, así como en el mundo de la naturaleza debo prever la consecuencia de mis actos, porque hay un eco, hay algo que retorna y que vuelve, y cada vez ese eco es más rápido. Antes tal vez no lo veíamos porque las comunicaciones eran más lentas, pero en esta nuestra época, donde las comunicaciones son tan rápidas, entonces el eco vuelve mucho antes y vemos las consecuencias rápidamente. Por eso debemos prever las consecuencias de nuestros actos. Entonces, seguro que hay algo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Todos queremos placer, plenitud, justicia, amor, salud. Todos buscamos lo mismo. El gran desafío es cómo alcanzarlo en forma justa y cómo crear el sistema que pueda armonizarnos para poder alcanzarlo. Desde la antigüedad, los sabios del pueblo de Israel han dedicado prácticamente su tiempo solamente a ese desafío. Y ese desafío está codificado a través de la historia en toda la tradición escrita y oral del pueblo de Israel, del cual prácticamente toda la humanidad se ha inspirado. Todos los principios de justicia social, de paz, de armonía, salen de los famosos denominados 10 mandamientos, que en realidad es una traducción distorsionada porque son 10 postulados. Los famosos: no codiciar, no robar, no adulterar, etc., que son las bases de cómo alcanzar una sociedad justa. Entonces, ese objetivo, que es lo que respondería a la pregunta que ustedes formulan, que es ¿cómo encontrar lo que nos une? Lo que nos une es el deseo de bienestar, el deseo de justicia, y aparentemente es algo que está lejano, pero no está lejano,
porque todos de una forma u otra lo buscamos. Lo que debemos implementar y aprender es cómo hacerlo en forma ecológica también en el ámbito espiritual, y no solamente aplicar la ecología en el ámbito de naturaleza. El desafío es aplicarla en todos los ámbitos, en el ámbito del plano instintivo, emocional, mental, en todos los planos del hombre. Entonces, ese es el gran desafío al cual estamos enfrentados. Entonces, ya vemos que la respuesta es simple. Hay algo que nos une. El desafío es cómo implementarlo, cómo llevarlo a cabo. Y para llevarlo a cabo, el hombre debe prepararse. ¿Y cómo nos preparamos? Con educación. Educación es el secreto. Toda la inversión que debemos hacer, todos nosotros, cada uno personalmente, y también los diferentes gobiernos, instituciones, y quien tenga en sus manos el poder de tomar decisiones, es justamente la educación. Ahora ustedes podrían preguntarse, pero está lleno de universidades, está lleno de escuelas, en Oriente, en Occidente, hay educación. Sí, pero hemos visto hasta ahora que esa educación no ha logrado el objetivo que estamos buscando, que es esa unión. ¿Por qué? Porque es una educación que da información, forma, que es muy importante. Con eso tenemos tecnología, podemos hablar como estamos hablando ahora. La información es muy importante, pero no es suficiente solamente con la información. Debemos formarnos para transformarnos en seres mejores, para nuestra familia, para nuestra sociedad y para el mundo. Una sociedad conformada por mejor calidad de individuos va a ser mejor en última instancia. Y ese bien debe expandirse más allá de los ámbitos cercanos. Una sociedad puede crear el bien para sí misma, pero tal vez eso crea un desequilibrio para otro, como todo el mundo, digamos el primer mundo que está en desarrollo. Debe expandir ese desarrollo más allá de sí mismo, pero para eso no es suficiente pensar simplemente en lo material. El mundo material, sensorial, que nos atrae los sentidos, lo vemos en la internet, en la televisión, en los diarios, en las revistas, es muy atractivo, pero no puede ser un fin en sí mismo, porque es un mundo que nos activa la codicia. Ahora, la codicia, en pos de lo material sensorial como un fin en sí mismo, es dañina, es mala, porque todo el mundo material es bueno si nos ayuda. Es como el dinero. El dinero, si me ayuda a ser feliz, es bueno, pero si no me ayuda a ser feliz, entonces, ¿para qué me sirve? De la misma forma, la tecnología, la internet, el dinero, debemos poder aprovecharlo. ¿Para qué? Para poder hacer y crear un hombre mejor. ¿Y cómo crear un hombre? Para crear un hombre debemos aprender realmente cómo quien creó al hombre lo creó. Y aprendiendo de ese modelo vamos a hacerlo. ¿Cómo aprende un niño? Aprende de sus padres. Todos aprendemos de alguien. Nadie nace sabiendo y todo el mundo aprende. Y si nos remontamos en la historia, siempre vemos que hay una cadena de aprendizaje que en algún lado comenzó. Ese lado donde comenzó, ese primer lugar donde comenzó, podemos denominarlo de muchas formas. Cada persona, de acuerdo a lo que cree, no lo que sabe, de acuerdo a lo que cree, le da diferentes denominaciones. Y eso después crea discordias y hasta guerras. Y en realidad esas discordias y esas guerras muchas veces son no por el real significado de las cosas, sino por el lenguaje y los códigos que le adjudicamos. Y después defendemos palabras y códigos y fronteras y nombres, y en realidad lo que debemos defender es la armonía, el hombre, una unión que trasciende fronteras, trasciende todo, porque el hombre es Adán, como nos dice la Torá, la Biblia, fue creado uno y único. Somos todos descendientes de ese Adán, entonces todos venimos del mismo lugar y todos estamos, como el famoso cuento del Talmud, en un mismo barco, donde una persona hacía un agujero debajo donde estaba sentada. Y dijeron a decirle, ¿qué estás haciendo? Un agujero debajo de tu lugar donde estás sentado. Y él dijo, ¿pero qué te importa? Este es mi lugar, no es tu lugar. Dice, sí, pero si tú con ese agujero que haces te vas a hundir, nos vamos a hundir todos. Quiere decir que aquí vemos una responsabilidad mutua.
hay una responsabilidad mutua de todos los hombres, tanto en la ecología como en lo espiritual, como en todos los ámbitos. Entonces ese sistema educativo que debemos desarrollar debe estar basado en alcanzar esa armonía. ¿Y cómo lo hacemos? Ya vimos que solamente con información no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos saber cuál es esa esencia que es, como ya vimos, el deseo de placer y plenitud. Entonces quiere decir que el deseo de placer, de plenitud, es lo que nos mueve. Es la energía básica que nos mueve. Y es justamente eso lo que debemos educar. ¿Cómo elevarlo a un plano superior? ¿Cómo educar ese deseo? Entonces la educación debe ser en desear el bien. Pero el deseo es instintivo, es innato, es automático. Veo algo y lo deseo como un niño. Un niño entra con los padres, con el papá y la mamá a una tienda de dulces y ve dulces. Un niño de 3, 4 años. ¿Y qué automáticamente quiere? Quiere tomar los dulces. Los quiere agarrar porque le gustan. El deseo es activado porque sabe que eso le da placer y lo quiere. ¿Qué le dice el papá o la mamá? ¿Cómo vas a tomar esas cosas? No son tuyas, no se puede. Pero él entiende lo que le dicen, él sabe que eso le da placer, que le gusta y quiere tomarlo. Pero como él quiere, la mamá y el papá, y sabe que el papá y la mamá lo cuidan, él escucha y al principio enojado va a aceptar. O sea que el hombre naturalmente desea y quiere. Y eso no puedo anularlo, porque es parte de mi propia naturaleza. Entonces debo saber simplemente cómo esa energía tan poderosa que es el deseo, que me da placer en todos los ámbitos, en el ámbito material, en el ámbito espiritual, cómo educarlo para poder compartir y para poder utilizarlo en forma positiva y que no haga daño, sino que me sirva para desarrollarme. Entonces vemos que a lo largo de la historia muchas culturas y religiones quisieron anular el deseo. Dijeron, el deseo es lo malo. Hay que anular el deseo. Pero el deseo no es lo malo. Porque si con el deseo disfrutamos, si con el deseo tenemos placer, el deseo no es lo malo. Lo que debemos aprender es a darle la forma correcta. ¿Cómo desear en la forma correcta? ¿Cómo implementar mi deseo en la forma armónica? Eso es justamente lo que nos enseñan los sabios judíos de todos los tiempos y principalmente los sabios de la Kabbalah, que es que ese deseo debe ser implementado en forma altruista y no en forma egoísta. Porque en última instancia, egoísmo y altruismo no son sino dos formas de una misma energía, que debo aprender cómo implementarla. Entonces, ese es todo el secreto. El secreto es cómo crear una educación, implementarla, donde el desafío sea el altruismo, el bien, el compartir. Y ahí, en última instancia, todos nos vamos a beneficiar, no solamente algunos. Porque el egoísta, por supuesto que se beneficia, pero se beneficia a corto plazo. Porque si él crea injusticia, esa injusticia va a rebelarse contra él. ¿Dónde entra el mal? En las fisuras que dejamos en nuestra vida, en nuestros sistemas, en lo que sea, dejamos fisuras. En las fisuras se infiltra lo malo. ¿Para qué? Para en realidad, para mostrarnos lo que tenemos que cambiar. Cuando el hombre no cuida algo, se estropea. De la misma forma, cuando el hombre no cuida la armonía, no cuida el altruismo, este se estropea. Pero para cuidarlo hay tantos detalles, permanentemente deseamos y queremos. Entonces, debemos desarrollar una educación donde enseñemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nosotros mismos, a desear en forma altruista. Es decir, a crear armonía. Y ese sistema es el sistema que los profetas y sabios de Israel a través de años y generaciones desarrollaron y nos legaron. Y no por casualidad todos los sistemas más importantes de derechos humanos, constituciones de países, etc., están basados justamente en esos famosos 10 postulados que salen de la Torá. Pero cada uno de esos postulados, por ejemplo, no robar, no codiciar, no adulterar, es un principio general. Y cada principio está conformado a su vez, ¿por qué? Por particularidades. Porque yo para alcanzar un principio, ¿qué preciso? Preciso particularidades. Entonces, el resto de las particularidades es todo el estudio de la sabiduría de Israel, tanto la escrita como la oral, que es mucho mayor. Entonces, eso es
una gran sabiduría que debemos aprovechar. Es la llave que abre el corazón de las personas. Porque nosotros no necesitamos cambiar la mente solamente. La mente mide y aprende, pero es el corazón que conoce. Como dice en los Salmos el rey David, dice: te di corazón para que me conozcas. La mente mide pero no conoce. No llega el conocimiento que rompe la dualidad y llega del conocer al ser, sino que es el corazón. Te di corazón para que me conozcas. La llave del hombre, la llave del mundo, la llave para poder trascender toda la multiplicidad y todo lo que se esconde atrás de este mundo tecnológico que aparentemente da todo, pero cuando nos conectamos simplemente con él como un fin en sí mismo, vemos que no nos da nada y nos sentimos vacíos y solos. Nunca una sociedad produjo tantas personas solas como esta sociedad del siglo XXI. ¿Por qué? Porque las personas pierden el corazón, pierden la sensibilidad de ver al otro y crean un mundo de fantasías. Entonces, en un momento tan trascendente como este, debemos justamente incentivar esa educación. Invitamos a todos los interesados en querer desarrollar sistemas educativos basados en estos principios, que nos escriban a Alel, que entre en nuestro site y aprovechar este momento tan importante donde hay una cumbre mundial sobre la sociedad de la información, saber que la información no es suficiente con informarse, porque cuando yo me informo de una fuente. ¿Y cómo puedo saber si es fidedigna? Pero cuando yo realmente sé, cuando yo me formo y me transformo, investigo hasta el final, entonces yo sé. No es solamente creo, sino que yo sé. Debemos saber, debemos exigir saber cuál es nuestra esencia, saber la educación que debemos implementar, y eso va realmente a crear un mundo armónico. Aprovechemos esa oportunidad y no dejemos pasar. Todos los que de una forma y otra queremos que esto no sea una fantasía, no sea un sueño, sino que sea una realidad, debemos unirnos, juntar nuestras fuerzas y hacer de este mundo, con tecnología, con internet y con todo lo que existe, que no es malo. Malo es el uso que da el hombre, hacer de eso una cosa buena, como el ejemplo que siempre decimos para los que nos escuchan. La tecnología, la energía, la electricidad no es buena o mala. Bueno o malo es lo que el hombre hace con ello. Si yo pongo el dedo en el enchufe de la corriente me voy a quemar, pero si pongo la conexión de toda la tecnología, entonces voy a disfrutarla. De la misma forma, el hombre debe aprender cómo conectarse con la vida, en forma positiva, en forma armónica, en forma de amor. Entonces, seguimos en contacto. Como les dije, los invitamos a participar de nuestros cursos, escribirnos, y todos los que tengan ideas, vamos a unirnos, vamos a crear juntos un mundo mejor, porque es la unión lo que hace la fuerza. Shalom a todos desde Israel, desde Jerusalén.